consejos o trucos especiales hasta cierto punto que debemos de tomar cuando hacemos este tipo de procedimientos. La cirugía endoscópica endonasal es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que ya tiene aproximadamente unos 20 años y ha dado un auge para las patologías de base de cráneo. Inició como tumores de hipófisis, pero actualmente la extensión de la técnica nos da desde la pared posterior del seno frontal hasta los odontoides, del sentido sagital, y el sentido coronal a fosa térico-maxilar, infratemporal, fosa media, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos ha permitido avanzar a nosotros en muchos de estos abordajes. Ustedes tienen aquí, si podemos apagar la luz, disculpen. Ustedes tienen aquí un dibujo artístico del profesor Fernández Miranda de la Universidad de Stanford, uno de los, considero yo, 5 mejores del mundo que hay en este tipo de procedimientos. Y miren ustedes la región celular, en la cual ustedes, y paracelar, en la que ustedes pueden encontrar la zona del seno estenoidal, la área del clivus, la región celular, la región paracelar, la región lateral a la carótida, la región paraclival. Y si observan en este dibujo, pueden observar ustedes la cantidad de elementos anatómicos que observamos en una área no mayor de 2.5 centímetros aproximadamente, que corresponde a la región paracelar y paracelar. El desarrollo de la cirugía de la base del cráneo se puede dividir en 2 eras: la era de la cirugía abierta y la era de la cirugía endoscópica. La cirugía abierta es el estándar histórico en el tratamiento de neoplasias de la base del cráneo. Siempre será el estándar y es lo que nosotros los neurocirujanos, y por qué no decir también otorrinos en ciertas técnicas, hemos considerado que las neoplasias de base de cráneo deben de ser tratadas con este estándar. Pero del advenimiento de la cirugía endoscópica cambió este concepto completamente. Durante los últimos 20 años, la tecnología endoscópica ha revolucionado los abordajes quirúrgicos, aumentando el interés y logrando resultados comparables. El desarrollo tecnológico y la comprensión de las relaciones anatómicas han permitido utilizar nuestro nuevo, es decir, el conocimiento anatómico o microanatómico que tenemos que nosotros tener como base para hacer este tipo de técnica es importantísimo, familiarizarnos. No solamente es el hecho de un video o de una visualización endoscópica de una X cirugía, es el conocimiento detallado de la anatomía, para que a través de ese conocimiento detallado de la anatomía ustedes puedan identificar y avanzar en la técnica, sea esta estándar o extendida. Mejores resultados quirúrgicos, tiempo de cirugía más corto, menor pérdida sanguínea, menor duración en la estadía hospitalaria e inicio de la radioterapia. Actualmente, un tumor de hipófisis de pequeña complejidad o de moderada complejidad se lo opera y se lo estuvo en quirófano y no necesita ir a terapia intensiva. Pacientes con alta complejidad requerirán también terapia intensiva, pero con un corto periodo de tiempo en lo que corresponde a unidades de cuidados intensivos. Y obviamente que tendremos pacientes de mayor complejidad, lo cual implica tener un tiempo más prolongado. Pero esto ha variado justamente con la cirugía endoscópica endonasal, que es lo que estamos comentando. Pues ustedes pueden ver aquí un ejemplo, como en el 2009 aproximadamente, la barra endoscópica ya superó a lo que corresponde a la barra de la microquirúrgica. Miren ustedes que aquí en adelante el predominio de la endoscópica en esta patología es mayor. Y pueden un solo ejemplo tomar en cuenta con el caso de los tumores de hipófisis. Uno de los grandes problemas del abordaje quirúrgico transcranial o transnasal con microscopio es el hecho que nosotros no podemos identificar glándula pituitaria normal. En cambio, que con la cirugía endoscópica tenemos la capacidad de poder nosotros, en el camino del abordaje,
de la resección tumoral, identificar glándula pituitaria normal, lo que significa que ese paciente va a tener menos complicaciones hormonales. Y esto es ejemplo de la famosa diabetes insípida, en la cual tenemos que nosotros preservar la neurohipófisis. Y si sabemos dónde se ubica la neurohipófisis de vía endoscópica, sabremos nosotros cómo ir disecando e identificar tempranamente esa parte de la glándula que va a mejorar, obviamente, o disminuir los riesgos de complicaciones. Y miren ustedes aquí que con microcirugía, en 42 casos, la administración de desmopresina fue en 8 y en endoscópica de 91 fue en 9. Y la desmopresina de forma crónica con microscopio fue 3 y en endoscópica 0. Es decir, la endoscópica nos permite mejorar no solo eso, sino otros parámetros hormonales más. Yo siempre pongo un ejemplo, que cuando nosotros estamos hablando de una cirugía transnasal microquirúrgica es como que llegáramos a este cuarto y viéramos el auditorio, desde la puerta. En cambio que con la endoscópica usted entra y visita todas las paredes. Esa es la diferencia con la cirugía endoscópica. Y no solo eso, también costos. Como les digo, si tenemos un paciente con una complejidad pequeña de tumor de hipófisis, lo estubamos no requiere ir a terapia intensiva. Y miren ustedes que aquí habla justamente con el grupo microquirúrgico de 22.853, que con el grupo endoscópico 19.736. Y de igual forma también en lo que es el uso de costos operativos del quirófano, tanto en el microscopio como en el caso del endoscopio. El tema se torna interesante también en la rapidez con la que nosotros, por los tiempos quirúrgicos que tenemos nosotros dentro del quirófano en estos pacientes. Ahora, también hay que tomar en cuenta que el estadio hospitalario de estos pacientes es menor. Ese es otro detalle también que es muy importante tomar en cuenta. Y esta es la gran pregunta. ¿Hasta dónde podemos avanzar en la cirugía endoscópica endonasal? Saquémonos el concepto que la cirugía endoscópica endonasal es solamente sapital. Senos paranasales, inmovibles y prisión de la hipófisis. Ustedes tienen que tomar en cuenta que viene desde la pared posterior del seno frontal, la lámina cribosa, el plano epinoidal, el tubérculo celular, la región celular, clivo superior, medio inferior y hasta odontoide. Y si nosotros queremos verlo en sentido coronal, nosotros observar que podemos ir a la fosa térico-maxilar, infratemporal, etc. Y si queremos nosotros verlo en el sentido lateral, a nivel de la región de la pared medial de la órbita, podemos nosotros llegar a la pared medial de la órbita y lateral hacia el nervio óptico. De tal forma que tumores que comprimen el canal óptico, volviendo endoscópico endonasal lo podemos hacer. Y podemos tranquilamente comprimir ese nervio. Los tumores que invaden el seno cavernoso, o los tumores intraorbitarios, que están lateral, que están medial al nervio óptico, pueden ser abordados a través de la vía endoscópica endonasal. Actualmente, en los últimos 5, 6, 7 años, incluso se está utilizando técnicas endoscópicas transorbitales. Transorbitales se están utilizando técnicas. Tenemos algunos casos de eso, pero no es el tema de hoy. Pero incluso podemos nosotros, por vías transorbitales endoscópicas, poder abordar hasta el seno cavernoso. Ese es otro tema que se podría conversar después. Y este es un ejemplo de lo que implica la amplitud con la que nosotros vamos a manejar a veces ciertos casos de tumores, como los macroadenomas invasivos. Chica joven, con una invasión total del seno cavernoso, en la cual hemos tenido que hacer una extensión desde la misma, el área del plano espinoidal, la lámina cribosa, la área celular, la área tubérculo celular, la área de los senos cavernosos, que ustedes ven aquí, y la área tribal. Y en muchas ocasiones, para llegar al área del seno cavernoso, lateral a la carótida, tenemos que hacer un extendido transmaxilar. Es decir, endoscópico transmaxilar. Entrar a la cavidad nasal para poder, a través de eso, llegar lateral a la carótida del seno cavernoso. Y aquí pueden ver ustedes con el neuronavegador la extensión del tumor. Y este es este caso de un tumor invasivo. Este es una resonancia realizada a la semana. Lo ideal es hacerlo a los 4 meses. Pero pueden ustedes ver la diferencia del grado de resección de estos artefactos quirúrgicos
que siempre vamos a encontrar por el sello que tenemos que hacer de los defectos oculares. Y no hemos logrado sacar todo, quedó una parte aquí en la área del seno cavernoso. Pero hemos hecho una excelente recepción para esta chica tan joven. Y probablemente podamos darle o agregarle una cirugía en lo que queda del tumor residual. Pero la resonancia clave para poder determinar ese tratamiento es a los 3-4 meses de haber sido operado. No esta, porque esta tiene muchos artefactos quirúrgicos. O es este otro caso, con estetio-neuroblastoma, al cual tenemos que abordar prácticamente desde la región del quibus, irnos hasta la zona más anterior de la lámina tubosa y lateralmente incluso separar un poco las paredes mediales de la órbita para poder extendernos hacia la lámina papilácea y poder rodear en bloque a este tumor. Y aquí se encuentran justamente la extensión de este estetio-neuroblastoma, lo cual fue abordado y luego de la resección. Pueden ver ustedes aquí la amplitud de lo que corresponde a la zona de la dura madre, la zona celular, el quibus, etc. Pero ello implica, a ver, perdón un ratito. ¿Puede de pronto el chico ayudarme un ratito, por favor? Espérate un ratito, déjame ver. No, está muy bien, no te preocupes. Pero ello implica tener un equipo, un instrumental, el cual tenemos que tener dentro del quirófano. Tenemos los protectores nasales, tenemos endoscopios de varios grados, unos con fluorescencia, otros sin fluorescencia. Tenemos el endoscopio endocamaleón y instrumental quirúrgico, como ustedes ven aquí. Incluso endoscopios pediátricos para cirugía endoscópica pediátrica. ¿Qué quiero decir con esto? No es que tenemos que llenarnos con una bandeja inmensa de instrumental. Generalmente cuando comenzamos a efectuar nuestro tipo de cirugía, ya tenemos nosotros nuestro propio, sabemos qué instrumental utilizar. Entonces ya minimizamos la tijera, la microtijera derecha, izquierda, recta, el bisector tal, el bisector tal, el bisector tal. Y realmente con el tiempo tú llegas ya a efectuar a tener un número X de instrumentos ya muy selectivos para este tipo de cirugía. Pero eso no quiere decir que no tenemos que equiparnos bien. Entonces ahí tenemos microcirugía, endoscopio de varios grados, microcusa, neuronavegador, microdrill, microdoppler, monitoreo neurofisiológico, hemostático, pega biológica, protectores nasales. Y el neuronavegador, siempre la evaluación de toda patología debe ser en la área de neurocirugía evaluada con reconstrucción en 3D del tumor y su relación con todas las estructuras, porque nos va a permitir a nosotros hasta cierto punto planificar y ver cómo podemos avanzar y a dónde cómo debemos de comenzar. Y nos va a permitir hasta dónde tenemos que extendernos. Hay a veces tumores de hipófisis con extensión supracelular, que con un abordaje estándar es suficiente, pero a veces tenemos que hacer un abordaje extendido hacia el tubérculo celular o al plano mequenoidal para poder acceder a esa parte supracelular que no nos permite llegar con la cirugía estándar. Pero lo importante es tener el conocimiento de la técnica, de la imagen en 3D de lo que tenemos en estos casos. Y otra cosa que es muy importante es la integración. Los neuronavegadores tienen la capacidad de podernos nosotros integrarlo al equipo. Y ustedes pueden ver aquí en este video que el endoscopio y el taladro que está acá está integrado al neuronavegador. Cuando vayan a ver la disposición del quirófano, ustedes pueden darse cuenta que el taladro, al estar integrado al neuronavegador, yo comienzo a taladrar y el neuronavegador está viendo dónde estoy taladrando. ¿Y tiene importancia? ¿Por qué tiene importancia? Porque cuando trabajamos aquí con la doctora Daniela Guerrero, ella maneja el endoscopio. Yo estoy taladrando, pero en el momento en que se está observando, el cirujano está observando, observa lo que está taladrando. Pero ella puede visualizar en la misma pantalla dónde estoy acercándome o a qué estructura me estoy acercando. Y nos hemos salvado de algunas. ¿Por qué? Porque yo siempre digo esto. La detección a tiempo del debilitado puede conllevar
a que si no se detecta de una manera rápida, las estructuras como la arteria carótida pueden romperse y tener una marea roja, como decimos nosotros. Entonces, en estos casos, el neurocirujano ve el área, pero en cambio el otorrino ve el bosque completo. Y él es el que nos aporta mucho en este sentido. Y aquí tenemos el monitoreo. A veces preferir mejor no ponerle volumen porque decimos palabrotas. Entonces ustedes pueden observar aquí el neuromonitoreo para potenciales evocados somatosensoriales, para pares craneales con limbaje seno cavernoso, monitoreo de potenciales visuales, en la cual nosotros podemos con esto tener una mejor seguridad de prevenir o de evitar o disminuir el riesgo de complicaciones neurológicas. No todos los pacientes hay que utilizarlo. Todo depende mucho de qué tipo de tumor, a dónde se tiene el tumor, qué parámetros, qué nervios craneales están afectando o qué pueden afectar. Y el otro, el Doppler transcraneal. El Doppler intraoperatorio. Ustedes pueden ver este tipo. Nos permite a nosotros visualizar durante la cirugía, detectar dónde está la carótida. Hay que tomar muy en cuenta que nosotros podemos recibir pacientes ya operados. Y cuando son pacientes ya operados, hay mucha cicatrización, hay mucho problema de anatomía. Entonces, esto nos da muchas pautas de arriesgar o incrementar más el riesgo de un sangrado intraoperatorio de ruptura de carótida. El Doppler transcraneal, en su tiempo, en su momento, debe ser utilizado para poder visualizar el trayecto de las arterias carótidas. Recuerden que entre carótida y carótida no llega más allá de 18 milímetros en la región celular o paratular, dependiente. Y actualmente, Predevelo de Ohio está haciendo un trabajo muy interesante. La detección temprana de la neurohipófisis, justamente con ecografía intraoperatoria. Es decir, a dónde estamos avanzando en estos casos. Y tenemos nosotros la disposición. Aquí pueden ver ustedes 3 pantallas. De la pantalla del neuronavegador de integración con el neuronavegación. Esa es la que yo veo porque tiene una mayor calidad de resolución la pantalla. Veo la pantalla de la torre de endoscopio y veo una pantalla adicional. Así es la posición que nosotros realizamos en este tipo de cirugía. Pittsburgh maneja el otorrino y el neurocirujano del mismo lado, con la pantalla de un lado y de otro lado, de tal manera que la visión es cruzada. Nosotros lo manejamos así y nos ha dado buen resultado. La posición de la cabeza también es muy importante. Es muy importante la posición de la cabeza en los niños, en los adultos. Posición recta, cúbito dorsal, ligeramente inclinada la cabeza hacia un lado, contralateral a la posición del cirujano principal. Tenemos a veces cierta dificultad en la comodidad que nos da a los neurocirujanos para operar. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, si tenemos la mesa que así, la cabeza está inclinada aquí, a la mesa le inclinamos también un poco. De esta manera que el ángulo de espacio donde yo trabajo me permite tener un mayor pues, tener una mejor posición, menos agotamiento físico. Esto es clave. Esto es clave para la cirugía endoscópica. Es una cirugía a 4 manos. Es el primer concepto que tienen que llevarse. Ya tenemos que estar, por lo menos los neurocirujanos, con respecto a los otorrinos, ya tenemos que olvidarnos de que el endoscopio está aquí y que con la otra mano trabaja. En cirugía de base de cráneo endoscópica tiene que manejarse a 4 manos. Y ustedes pueden ver aquí, pueden ver justamente la zona donde se coloca la succión, donde está el instrumental, trabajar generalmente del lado derecho, el principal,
del lado izquierdo, el que maneja más el endoscopio, y la succión del mismo lado. Un truco para tratar de ampliar un poco más la fosa nasal es que el que trabaja con el endoscopio trate de elevar un poco la punta de la nariz. De tal manera que al elevar la punta de la nariz tiene un mejor control de la entrada del endoscopio. Sigamos. Fluoresceína intraoperatoria. Esta es la era de la fluorescencia por todos lados, ¿no? Donde que ingresan muchas técnicas de fluorescencia. En neurocirugía, el caso de la fluorescencia intratecal en tumores grandes en el cual tenemos un alto riesgo de fístula, es aconsejable utilizarla con la finalidad, no por ver el colorcito verde que ustedes ven aquí del espacio sarampión, sino que luego de hacer el cierre pueden evidenciar si no hay una salida de fluoresceína en alguna parte del cierre que han hecho ustedes ahí. Entonces, la fluoresceína intratecal es muy importante. En algunos casos se están utilizando también la fluoresceína intravenosa para detectar microadenomas, en especial los microadenomas productores. Entonces, esto también utilizamos. Y también se utiliza en las fístulas de líquido cefalorraquídeo postraumáticas posteriores a las cirugías. Uno de los dolores de cabeza que siempre tenemos nosotros cuando queremos reparar fístulas endoscópicas es el hecho que abrimos, entramos y vemos todo y por siquiera vemos líquido. Pero si en un momento dado comenzamos a disecar progresivamente, poco a poco, y vemos desde el sitio donde se prendió la fluorescencia, ese es el camino a seguir para buscar el sitio de la fístula. Este es un ejemplo. Hacer un poquito rápido. De fluorescencia intraoperatoria e intravenosa. Esto es lo que ustedes ven aquí. Corresponde al tumor. Y esta es la glándula pituitaria. Entonces miren cómo la fluorescencia endovenosa nos permite captar justamente el tumor. Esto está en discusión, no hay estudios multicéntricos grandes, pero se está evaluando que en ciertas ocasiones se lo debe utilizar, sobre todo en los productores, en los microadenomas productores. Y vamos separándolos. Y lo más importante de esta resección es el hecho de tratar de hacerlo extracapsular para tener la seguridad de poder sacar todo el tumor. Y en el caso de fístulas de líquido cefalorraquídeo, pueden ustedes observar, es 0.25, si hace la punción, se tiene la fluoresceína 0.25 en la jeringuilla, se aspira 10 cc de líquido cefalorraquídeo e inmediatamente se lo introduce nuevamente. Y durante el procedimiento quirúrgico se sugiere que el paciente esté un poquito vaya, me olvidé la posición. Perdón. Entréndele. Exactamente. Y esto de aquí es como vamos visualizando nosotros la fístula, que es una fístula postquirúrgica que tuvimos en un caso. Bueno, vamos a seguir. Pero para avanzar a todo esto, aquellos que queremos dedicarnos a este tipo de procedimientos, tenemos que ir poco a poco, con cirugía en los senos paranasales, cirugía en la glándula pituitaria, menos complejidad, luego de mayor complejidad en la región, luego la región paracelular, sagital y coronal, como les había comentado. Mal está que de este paso de aquí, del primero al segundo, queramos ir al último paso. Entonces es un proceso. El equipo multidisciplinario intraoperatorio es muy importante. Y aquí pueden tener un ejemplo del grado de importancia que tiene. En el prequirúrgico, miren ustedes que el otorrino tiene mucha importancia en el preoperatorio para poder evaluar las condiciones del canal de trabajo
que son las fosas nasales. El neurocirujano para evaluar la técnica o la estrategia quirúrgica. Y en el transoperatorio, el manejo del cirujano por la parte microquirúrgica y del otorrino por la parte endoscópica. Y en el postoperatorio, la importancia es mayor para los otorrinos que para el neurocirujano. Y el equipo multidisciplinario no está solamente enfocado al campo quirúrgico, sino también a un sinnúmero de equipos médicos fuera del quirófano. El endocrinólogo, en muchas de las ocasiones, realmente es el médico que, como digo, se casa con todos estos tumores, con los pacientes con tumores de hipófisis. El radiólogo, el patólogo, el oftalmólogo, el intensivista, el otorrino, como ya hemos dicho, y el anestesiólogo. Es la manera como podemos nosotros unificar y realmente hacer un centro de tumores hipófisis o un centro de cirugía endoscópica de base de cráneo. Y el equipo multidisciplinario que tenemos, neurocirugía, otorrino, anestesiólogo, neurofisiólogo, los endocrinólogos internos y externos que tenemos, porque tenemos también endocrinólogos externos, aquellos que nos proveen los pacientes hacia la institución, los neurointensivistas, las enfermeras que conocen al pie cada una de los equipos y el manejo, y el biotecnólogo también, que aquí lo tenemos presente. En resumen, esto significa que la cirugía endoscópica endonasal depende en gran medida de la instrumentación quirúrgica especializada, la optimización endocrinológica y otros factores críticos perioperatorios. Ahora veamos las fases. Fase quirúrgica, fase nasal, efenoidal, celar, fase de resección tumoral, fase de cierre de efecto dural. Que es una anatomía que habitualmente nosotros observamos. Pueden ver aquí el cornete medio, pueden ver el septum. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a observar? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar nosotros el espolones, vamos a evaluar desviación septal, vamos a evaluar sinequias, vamos a evaluar la preferencia de donde vamos a hacer el colgajo nasoseptal, que es un colgajo vascularizado para cerrar el defecto óseo ovular. Y también el cornete medio. En la mayoría de las ocasiones hay que tratar de conservar el cornete medio en lo que más podamos. Pero técnicas quirúrgicas como tumores muy invasivos, como el que hemos visto al principio, nos obliga a tener que tener un espacio grande y tener que cortar los cornetes medios para poder llegar. Pero hay tumores mucho más pequeños en el cual no necesitamos más que luxar el cornete medio. Pero si tenemos un cornete medio hipertrofiado, que no, prácticamente nos bloquea toda la vista, todo el canal, tendremos que resecar una parte del mismo. Estos son ejemplos. Este es un ejemplo normal de lo que tenemos nosotros. Este es un tabique nasal totalmente desviado. Esto es que es una sinequia. Y miren, después de una cirugía, una reintervención, ya no hay anatomía en la base del cráneo. Esta es la zona en la que nosotros podemos observar. Yo siempre, cuando entramos a la cirugía y ya con el endoscopio, lo primero que hacemos es identificación anatómica de todos los elementos para familiarizarnos con todo lo que tenemos alrededor, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Eso es muy importante. Hay que familiarizarse con todos los elementos anatómicos. Pueden ver. Estamos que ver del otro lado también. Miren qué bonito cornete, ¿ah? Para poder desplazarlo. Ahí veo un espolón aquí. Miren aquí que tenemos esto. Digamos. A ver, perdón, aquí hay otro video, rapidito. Miren ustedes la estrechez del canal de trabajo que tenemos. Tiene que llegar hasta la zona. Entonces, nos vamos a encontrar unas variantes anatómicas y secuelas y complicaciones tremendas. Miren, por ejemplo, este caso de un microprolactinoma.
Aquí la clave, y voy a dejarlo correr un poquito mientras converso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cuanto entremos y ya hemos identificado? Primero, no se olviden, luxar el cornete inferior. Tienen que luxarlo. Luxar el cornete inferior nos va a facilitar a nosotros ampliar el campo. Luxar luego el cornete medio, medialmente, para poder de esa manera, nosotros lateralmente, para poder tener más espacio. Y miren que a través de una sola fosa nasal, podemos nosotros tranquilamente llegar a la región celar, el rostro, parte del rostro, el tribus, la región celar, la región del tubérculo celar, luxado el cornete y la parte del tabique nasal, la mucosa del tabique nasal de un lado. Y no hemos tenido la necesidad de tener que entrar a extirpar todo lo cornete. Es decir, todo depende de qué tipo de patología o cuál es la complejidad del tumor que tú vas a tener. Para poder tener un buen control y una buena ablación anatómica, tendrías que hacer en algunas ocasiones resecciones de los cornetes medios. Drilamos, lo extendemos, vamos a hacer un poco más rápido, ya identificamos la dura madre, paciente con microprolactinoma resistente a la farmacoterapia. Comenzamos a identificar ya el tumor. Generalmente el tumor es friable. Miren cómo la glándula pituitaria es roja, más vascularizada, es más sólida. En cambio que el tumor es mucho más friable, más gomoso. Siempre tratar de separarlo, de disecarlo, no de ir con una pinza y agarrar de primera todo, sino disecarlo en lo posible que se pueda. Y ahí vamos separando. Seguimos. La base fenoidal es la que tenemos desde el rostro hacia atrás. Entonces, la ubicación del óstum esfenoidal es muy importante también. Eso es muy importante porque nos va a permitir saber el grado de extensión lateral que vamos a darle y es un punto de referencia para poder acceder al seno esfenoidal, obviamente, ¿no? Entonces aquí podemos tener nosotros le digo yo, el pico del oro, la fase de pico del oro, miren los ojos acá que son el ostium y parte del rostrum. Entonces sabemos nosotros que aquí ya podemos nosotros resecar toda esta zona de acá. Una cosa que también quiero que quede bien importante, no es necesario el neuronavegador en el 100%. Si tú tienes un muy buen conocimiento anatómico, generalmente el neuronavegador termina siendo utilizado en cirugías con tumores de alta complejidad y para identificar elementos anatómicos dudosos. Pero realmente para el abordaje no lo necesitas. Y la variante que tenemos de septum esfenoidal es tremendo, y ustedes como otorrinos saben la cantidad de variantes, pero lo importante de estas variantes es la identificación de dónde se originan los tabiques, porque los elementos anatómicos que pueden estar detrás de ellos pueden implicar una injuria de un nervio, de una carótida, del nervio vidiano, etc. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta dentro del estudio prequirúrgico la evaluación de la forma de los tabiques esfenoidales, con la finalidad que en el momento en que usted va a retirarlo, usted sepa que se va a encontrar al lado de él. Y hemos tenido casos en el cual se pueden visualizar justamente cerca de los tabiques en la relación con la arteria carótida, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí tenemos varias variantes de senos esfenoidales, el conchal, como ustedes saben, el celar, el perecelar, etcétera, etcétera. Y tenemos también las extensiones o los recesos esfenoidales que pueden darse lateralmente. Incluso pueden haber casos de neumatización hasta de los procesos clinoides posteriores o procesos clinoides anteriores. Y entrando un poco, porque también el campo va a la parte de pediatría.
Uno de los grandes inconvenientes que se considera tener para abordar estos pacientes por vía endoscópica endonasal es justamente el seno espenoidal. Y miren ustedes en este slide que de 5 a 7 años aproximadamente, en sentido, perdón, en sentido antero, en sentido antero posterior, más o menos tenemos como 15 milímetros. Miren ustedes en altura, entre 5 y 7 años, tiene 17, 18 milímetros. Y en ancho, mire que en los 5 o 7 años tiene más o menos 18, 17 milímetros. Lo que trato de darle a entender es que el seno espenoidal, pasado los 5 años, tiende a tener un seno espenoidal muy pequeño, pero menor a 5 años puede ser conchal totalmente, es decir, no haber seno espenoidal. Pero eso no es el impedimento para que estos pacientes sean abordados, porque sí se pueden abordar. Y miren este caso, un niño pequeño, 5 o 4 años, te ve el rostro, usted no ve nada de seno espenoidal, absolutamente nada, aquí no hay anatomía. Otra vez, la información de imágenes es importante. Y miren cómo vamos desvilando de manera progresiva. Y vamos avanzando. Pero no tenemos anatomía. Y miren ya luego acá la exposición dural de la zona del tubo de la región celular. Y miren ya luego de eso, drilar completamente. Y ya podemos ver elementos ya como la altura de la silla turca, del tibus, la región del tubérculo celular, del plano espenoidal, el limbo dural entre el plano espenoidal y el tubérculo celular, los canales ópticos lateralmente. Pero eso ha sido un proceso de drilado progresivo en un chico en que no tenía seno espenoidal. O ese caso, asimismo, en el cual comenzó con una anatomía bastante variada en la zona celular, vidrilando, llegando a la exposición completa de la zona donde íbamos a operar. Casos de craniofaringioma estamos hablando. Miren ustedes que estas eran consideradas o son consideradas como de ventaja. Pequeña apertura piriforme en esta zona. El corredor nasal estrecho, endoscopio de 2.5, 2.7 milímetros de diámetro. Dificultad en la manipulación de los instrumentos que nos podemos cruzar también. Los detalles anatómicos y la evaluación de distancia y ángulo de trabajo prequirúrgico de la evaluación es importante. Mediciones del seno espenoidal, como hemos comentado, distancia y ángulo de trabajo horizontal, distancia intercarotidia para celar y para clival, ancho entre los cornetes inferiores, es decir, la distancia, perdón, sería entre los cornetes inferiores, entre los dos cornetes. Y aquí tenemos un caso con un craniofaringioma. Y tenemos que evaluar entonces nosotros la parte de la región ósea celar en la parte anterior del plano espenoidal, el caso de la parte anterior del hueso espenoidal, perdón, el hueso espenoidal inferior, la unión espeno-occipital, es decir, tener una buena conocimiento de las medidas, porque tú vas a drilar y vas a estar con el neuronavegador y tienes que saber cuánto más o menos vas llegando. Y el neuronavegador tiene la capacidad que, de acuerdo a cómo tú vas drilando, te puede decir con el puntero cuánto estás drilando. Y asimismo, en la región celar, anterior, piso, parte posterior, la distancia para los casos de abordaje más ampliados hacia el odontoide o hacia la zona que habitualmente lo hacemos a nivel de los craniofaringiomas. Y miren el ángulo que tenemos nosotros entre las dos fosas nasales para el área de trabajo. Y esto que es muy importante, yo siempre doy mucha importancia, es a la parte de la distancia intercarotidia, porque esta es la que más tememos nosotros. Y miren la distancia intercarotidia en la región celular superior, 15 milímetros, 14 en el tercio medio, 16 en la región paraclival, tiende a ser un poquito más grande, con mayor distancia, pero la diferencia no es mucha.
Entonces, miren ustedes, en esos espacios es donde nosotros vamos a trabajar. Y aquí podemos ver la exposición, el área de la medida, y miren que el espacio intercarotidio entre 5 a 7 años es aproximadamente de 13 milímetros. Pueden ustedes observar aquí. Ahora viene la fase de celar y paracelar los conocimientos anatómicos. Ya llegamos, hemos abierto el seno espenoidal, hemos retirado los septum espenoidales, hemos retirado la mucosa espenoidal. De rutina, en la mayoría de los casos, a la mucosa la mandamos a cultivo, porque es una cirugía limpia contaminada, y nosotros preferimos mandar a cultivo por el caso de que vaya a presentar una meningitis quirúrgica. Entonces, preferible tener el cultivo listo por cualquier cosa para ver qué bacteria estaba sembrando ahí, entre comillas. Pues miren ustedes aquí elementos anatómicos como la prominencia carotida paracelar, la prominencia carotida paraclival, forma del clivo, prominencia del canal óptico. Esta es la visualización. Esta es la visualización que queremos tener nosotros cuando ya llegamos a esa zona, a donde vamos a drilar. Todos estos elementos anatómicos. La forma del clivus. No siempre en un adulto vas a encontrar un clivus pequeño. Puedes encontrar diversas formas de clivus. Triangulares, como pirámides, cuadriláteros, asimétricos, etc. O sea, hay diversas formas de clivus. Y eso depende también mucho de del trayecto de la carótida, de cómo la carótida va su trayecto en esa zona. Aquí pueden encontrar, miren, un clivus pequeño, miren un clivus muy bonito, la región celar. Aquí tenemos, por ejemplo, ya hablando ya de elementos más anatómicos, en la parte ya quirúrgica, tenemos las prominencias, el receso óptico carotidio lateral, el receso óptico carotidio medial, tenemos las prominencias ópticas, tenemos la prominencia carotidia paracelar, la prominencia paraclival. Y ya, hemos hecho el drilado. Ahora, después de haber hecho el drilado, vamos a observar esto. Vamos a observar nosotros el limbo dural del tubérculo celular, vamos a ver el limbo dural del plano espenoidal, la arteria, perdón, el seno cavernoso junto con la arteria carótida en esta zona de aquí. Y esto que ustedes observan aquí, que es número 7, corresponde a la dura madre de la prominencia óptica en el área de la arteria carótida clinoidea. No convencerse o creer que toda esta zona de aquí significa seno cavernoso. Esta zona de aquí es área paraclinoide. Entonces, cuando nosotros drilamos aquí, estamos drilando la arteria carótida clinoidea. Estamos drilando la área de la arteria carótida clinoidea. Es muy importante porque la técnica quirúrgica extendida, sobre todo para craneofaringiomas o meningiomas de tubérculo celular, nos obliga a tener que extendernos hacia los recesos óptico carotidio medial o distal, dependiendo de la extensión. Entonces, esa lámina fina ósea que hay ahí corresponde a la arteria carótida. El drilado tiene que ser un drilado fino, porque ahí viene el otro detalle, ahí viene el otro riesgo, que si tú no haces un buen drilado de esa pared y llegas con la microkermison, podrías cometer el error que en el momento en que aprietas la microkermison, se fractura y el hueso te perfora la carótida. Entonces hay que tener un máximo drilado, es decir, adelgazar la pared, lo que más se pueda en esa zona, sobre todo, para luego irlo retirando con la Kerrison poco a poco, trozo a trozo. No tratar de querer sacar en placa. Ese es el peor error. El querer sacar en placa todo el hueso drilado, eso no se debe hacer. Hay que ir con la Kerrison poco a poco cortando con la finalidad de que nos permita visualizar la carótida y nos permita a nosotros con seguridad ir separando. Yo personalmente trato antes de meter la Kerrison con un microdisector rojo, meterme yo entre la dura y el hueso, como que lo separo, como que lo disseco para que cuando entre la Kerrison
se acomode un poco mejor. ¿No? Y este es un ejemplo de una apertura de dura madre estándar. ¿Cómo deberíamos nosotros? Pero antes de hablar de la parte estándar, miren ustedes. Esta es la región cilar, esta es la región paracelar. Aquí está la región prominencia paracelar de la carótida, pero región clinoidea, aquí está la área del seno cavernoso, esta zona de acá. Y miren ustedes cómo hay un espacio entre lo que corresponde a la parte de la silla turca y la región paraclival, este ángulo de aquí. Y esto es el piso de la región celular. Una de las claves para hacer la resección de tumores de tumores de hipófisis. Primero, drillar lo máximo el piso de la silla turca. Eso es importantísimo. No solamente la cara anterior, sino el piso de la silla turca. Segundo, drillar lateralmente a donde se encuentra la dura madre del seno cavernoso. En este caso, pues hay que hacerlo con esto porque no veo bien. En este caso, esta línea imaginaria le separa a usted lo que es el seno cavernoso y el seno cavernoso y la región celar. Entonces, tener una buena exposición. ¿Por qué? Porque muchos tumores, microadenomas o macroadenomas, pueden invadir el seno cavernoso o pueden simplemente infiltrarse a la pared medial del seno cavernoso, sobre todo los productores de ACTH y los productores de hormonas de crecimiento. Y nosotros como neurocirujanos estamos obligados a disminuir o a tratar de hacer una resección total. Y hay que llegar a la pared medial del seno cavernoso en muchas ocasiones y resecar la pared medial del seno cavernoso con la finalidad de hacer una resección total. Entonces, tenemos que siempre tener como estándar tener esa visualización. Y el otro punto es en cambio hacia arriba. Hacia arriba, en el momento en que nosotros retiramos el hueso de la pared anterior y el piso de la silla turca hacia arriba, hay un momento en que la dura madre de la silla turca se hace más brillante y se hace más gruesa. Esa zona es la zona del límite entre la silla turca y el tubérculo celar. Dejar expuesto esa zona, porque eso también es muy importante para el momento en que hacemos la incisión de la dura madre. Cuando ya ya se ha realizado la visualización completa de estos elementos anatómicos, nos vamos en cambio a la fase de la apertura de la dura madre de la silla turca. Hay que tomar un detalle. Cuando tenemos tumores supracelares, no solo intracelares, sino supracelares, y nos queda prequirúrgicamente la duda de decir, yo creo que con este abordaje estándar no voy a lograr avanzar hacia la parte más supracelar, porque se nos va a caer el diafragma, etcétera, etcétera. O se nos va a venir el diafragma. Siempre es bueno exponer un poco más allá la dura madre del plano del tubérculo celar. Sin abrirlo, pero sí tenerlo abierto, sí tenerlo expuesto, en caso de que tengamos que extender la apertura hacia allá, si no nos sentimos convencidos que hayamos hecho una resección completa de la región supracelar. Y el otro punto es que cuando ya nosotros vamos a realizar la apertura, tratar primero de abrir la dura madre de la silla turca. Primero la dura madre de la silla turca. Luego la cápsula de la glándula del hipófisis, si que acaso no existe, porque hay tumores que no lo van a presentar. Y al final dejamos expuesto el tumor. ¿Por qué? Porque si vamos de primera con el bisturí, tijera, hacemos la cruz, la X, como quiera, la técnica para abrir la dura madre son muchas. Lo importante es el hecho que tenga buena exposición. Entonces, esas incisiones tienen que llegar lateral, al seno cavernoso, hacia el piso y hacia arriba. Entonces, cuando usted ya abre todo eso, pues tiene que abrir la dura madre primero. Luego, la cápsula de la glándula pituitaria y luego identificar la cápsula del tumor si en este caso esta la tenemos. Y este es un ejemplo clásico de cómo ver un tumor. Esta es la exposición amplia de un craniofaringioma. Igual pueden ustedes observar aquí el plano espenoidal, el tubérculo celar, la parte de la dura madre, entre la dura madre del celar y la del tubérculo celar. La prominencia carotidia de los otros lados. Generalmente para el abordaje de pacientes con craniofaringioma no necesitamos exponer nosotros
las carótidas paracelares. A excepción, paracelares acá, perdón, a excepción de aquellos en el que usted planifica hacer posiblemente una transposición pituitaria para drilar clivo superior. Ahí sí tienen que poner. Este es un ejemplo más detallado todavía. Ustedes pueden ver aquí la dura celar, ustedes pueden ver aquí la prominencia carotidia en la zona de la arteria carótida clinoidea. Esta es la zona cavernosa, el seno cavernoso, de la arteria carótida intracavernosa. Miren ustedes aquí la zona justamente del limbo dural entre el tubérculo celar y la parte de la región celar, que es esta parte de aquí. Miren ustedes las prominencias ópticas, el plano espenoidal. Y miren acá con mayores detalles, ustedes ya pueden observar otros elementos. Por ejemplo, la parte del límite del canal óptico. Aquí ven el canal óptico, la dura del canal óptico. Y esta parte superior de aquí corresponde justamente a la parte del ligamento falciforme en la entrada del nervio óptico, ya viéndolo de vista intracraneal. Podemos ver aquí nosotros, con mayores detalles, ya habiendo separado el hueso de la arteria carótida, la carótida paracrival, miren ustedes aquí el anillo distal carotidio y el anillo distal proximal que está en esta zona de acá, el canal óptico y la región celar. Exposición dural en el caso extendido, ahora estamos hablando, es decir, ya no vamos a hablar solo celar, sino también en extensión. Entonces ahí generalmente el drilado tiende a ser de esta forma, con una buena exposición. Déjenme ver, aquí estamos. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Piso celar, tubérculo celar, plano espenoidal, prominencia carotidia, recesos óptico carotidio medial, que es el keyhole en endoscopía, para poder tener un buen control lateral de las arterias carótidas. Las prominencias ópticas, miren ustedes aquí cómo vamos separando. Esta es la área celar, aquí hay un seno que se llama seno intercavernoso, esta es la dura, la región ósea del tubérculo celar, y esta es la dura madre del plano espenoidal que está acá arriba. Yo habitualmente hago el drilado primero de la región celar y del plano espenoidal, porque la parte del tubérculo celar, el hueso es mucho más grueso. Entonces yo tengo o prefiero tener un control de los dos en la parte superior e inferior para poder separar el hueso. Déjenme ver si podemos adelantar. Aquí podemos verlo. Drilamos más la zona de la región del tubérculo celar lateralmente hacia los canales ópticos. Y estamos aquí ya queriendo separar. Separamos ya la última parte ya hemos derivado el hueso y separamos esta zona de aquí. Lo separamos y ya hemos hecho entonces una comunicación entre la dura celar, el tubérculo celar y el plano espenoidal. Nos vamos hacia la parte lateral, justamente hacia la zona del canal óptico. Ustedes pueden observar esta parte del canal óptico. Ahí pueden ver ya una visión más clara. Acá está esta parte del receso óptico carotidio medial que también tenemos que drilar. Separamos más huesos, siempre tenemos que extenderlo. ¿Cómo se abre la dura para los abordajes supracelares, sobre todo en el caso de los craniofaringiomas, los macroadenomas pituitarios con grandes extensiones supracelares? Ya observaron ustedes aquí el canal óptico. Esta es la primera incisión, esta es la incisión vertical. Esta incisión que ustedes ven aquí es en el tercio superior de la dura madre de la región celular. Actualmente yo trato de extenderla un poco más, mucho más hacia abajo para tener un control de la glándula pituitaria. ¿Por qué? Esa es la otra pregunta, ¿por qué esto? Porque cuando nosotros vamos a abordar los craniofaringiomas, tenemos un espacio por donde nosotros abordamos, que es entre la glándula pituitaria y el quiasma óptico. Ahí entramos. Entonces, dentro de la técnica de la apertura dural que ustedes ven ahí,
también corresponde cortar el diafragma, de tal forma que al cortar el diafragma y al tener nivelado el piso de la silla turca, yo puedo ampliar ese espacio bajando la glándula pituitaria y me permite una mejor manipulación en ese espacio entre el llama óptico y la glándula pituitaria, para poder entrar a esos tumores que son los craniofaringiomas en especial. Entonces es un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta. Siempre recordar que en este elemento de aquí está el seno intercavernoso y hay que coagularlo. Y esto es lo que vamos a encontrar luego de abrir. Entonces vamos a encontrar nosotros, en este caso, una apertura grande, que es otro esquema, porque sabemos nosotros que el tumor es supracelular y probablemente con invasión hacia el ventrículo, con extensión intraventricular. Y tener un control supraquiasmático e infraquiasmático es lo ideal. Entonces aquí ustedes pueden encontrar el quiasma óptico, la parte supraquiasmática y la parte infraquiasmática y acá la glándula pituitaria. Y acá miren ustedes cómo pueden visualizar en la área supraquiasmática la arteria cerebral anterior A1, A2, la comunicante, como pueden decir, perdón, acá la comunicante que está aquí. Y los nervios ópticos lateralizados. Esto de aquí, pueden tomar ustedes en cuenta la exposición y miren el espacio entre el quiasma óptico y la glándula pituitaria. Aquí está el craniofaringioma. En este espacio que trabajamos nosotros. Entonces, miren este caso, que yo he puesto una flecha con el endoscopio, llegamos con amplitud, con mayor imagen, el tumor y vemos la carótida interna, que está lateral acá. Esto es antes de la cirugía y esto es después de la cirugía, la tomografía. Y miren ustedes en este caso, en la que ustedes pueden observar lo que he comentado, hemos abierto la dura madre de la región celular, vemos la glándula pituitaria, vemos la porción calcificada del tumor, vemos parte de la porción más friable del tumor, del craniofaringioma, vemos el quiasma óptico de un lado y del otro lado, y vemos el área supraquiasmático que es en esta zona de acá. Miren, la carótida, en este caso, esta parte es la carótida supraclinoidea, ya intracraneal. Y esta es la carótida paraclinoidea, esta zona de acá que ustedes pueden observar. En algunas ocasiones hay variantes anatómicas de la arteria oftálmica hasta un 15%, en que el origen de la oftálmica puede ser superomedial. Mucho ojo en el momento de hacer la extensión de la dura madre en esa zona, porque la pueden visualizar. Vamos a ver este caso. Por tiempo vamos a movernos un poco. Vamos a pasarnos esta parte. Extensión. Separación. Todo esto ya lo hemos explicado. Y ahí vamos viendo. Cuando nosotros hacemos la apertura de la dura madre, nos quedan unas hojas de dura madre. Entonces, a veces es aconsejable coagular esas hojas de dura madre para que no nos molesten, nos permitan poder abordar. Miren ustedes aquí, disectores romos. Primero, disección. La aracnoide es lo primero que tenemos que hacer. Separar la aracnoide para ver los elementos anatómicos. El primer paso es tratar de identificar al tallo pituitario. Generalmente el tallo pituitario suele estar lateralizado o posterior o inferior. Entonces, aquí ustedes pueden ver la parte calcificada del tumor, pueden ver la parte friable. Vamos disecando. Ustedes pueden ver la fluoresceína que se utiliza en ese caso. Vamos a hacer un poco más rápido. Miren cómo ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cortando el diafragma celular. Ahora ya no, ahora ya de primera hago el abordaje y corto el diafragma celular. Ya no estoy en que hago o no lo hago. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí, a la glándula, bajarla un poco más.
Vamos separando. Vamos a hacer un poco más rápido. Ahí vamos extendiendo. Mire que tenemos la calcificación. Este es el ventrículo que está más allá. Vamos separando poco a poco, disecando. Mucha disección. Separamos, retiramos una parte del tumor. Y viene la otra parte, que es la parte de la calcificación. Tenemos que ir separando progresivamente. Podemos ver la carótida. Ustedes pueden aquí ver la carótida ya intracraneal, supracranioidea. Esta membrana que ustedes ven aquí, vamos a adelantar un poquito. Esta membrana se llama membrana de Liliekin. Y ustedes pueden observar esto de aquí. ¿Se ven bien, por favor? Separamos. Ahí van a encontrar ustedes al nervio oculomotor. Van a encontrar, este es el nervio oculomotor entrando al seno cavernoso. Esta es la membrana de Liliekin. Encontramos a la comunicante posterior también. Sigamos separando. Ahí está el oculomotor, y esta es la comunicante posterior. En esta zona acá se ve el tronco cerebral. Estamos separando de la parte de la pared posterior del tercer ventrículo y la parte interpeduncular, sobre todo la parte interpeduncular. Miren, con ese espacio. Pero lo importante para tener ese espacio es la técnica de apertura de la dura madre, saber que podemos ampliar el espacio del encefalioma y la glándula pituitaria. Si no hacemos eso, no vamos a poder abordarlo. Aquí está la basilar. Podemos observar la basilar, cerebral posterior, duplicación de la cerebrota superior, el loculomotor, el anatomósico de la cerebral posterior de la comunicante posterior. Entonces, incluso hemos llegado retrocelar, con visión endoscópica de 0 grados o de 35 grados. Pero hay ocasiones en que el tumor está más retrocelar en el clivus y ahí tenemos que hacer transposición de la glándula pituitaria. Aquí este es el tronco cerebral. Seguimos separando la mucosa la cápsula del tercer ventrículo. Y retiramos ahí el tumor. El clásico eso de las películas, viendo cómo sale el tumor por la nariz. En muchos videos ven esto. El cierre. El antes y el después. Otra parte, en cambio, en sentido coronal, el abordaje transpterigoideo. Tenemos un abordaje transpterigoideo muy estándar, pero también tenemos un extendido que puede llegar hacia la expresión transmaxilar. Y miren ustedes que aquí podemos visualizar nosotros. Este cuadro es el área del seno cavernoso en la visión estándar, pero este cuadro es la visión del seno cavernoso transmaxilar, transpterigoideo, en la cual podemos saber que tenemos el control del seno cavernoso medial y lateral a la carótida. Y este es un triángulo que se puede visualizar la zona de drilado, que es, perdón, el receso óptico carotídeo lateral, la cisura pterigoesfenoidal en esta zona y la unión o el ángulo de convergencia entre la fisura orbitaria y la fosa media, que es acá. Y eso pueden ver con el neuronavegador ustedes como hemos identificado. Y esta es la zona de drilado máximo. En el área que ustedes ven circular es la fisura pterigoesfenoidal. Es un punto de referencia para dónde dirigirme en relación a lo que yo quiero extenderme. Entonces, perdón, hacia el seno cavernoso,
hacia el clivo superior, hacia el clivo inferior, hacia el Cajón de Meckel, hacia la fosa media, hacia la fosa infratemporal. Entonces, la fisura arterico-maxilar anatómicamente identificada, es un punto de referencia para avanzar en el drilado, dependiendo de lo que tú quieres hacer en ese momento. Y ahí viene, miren, después de drilar todo eso, toda la exposición del área del seno cavernoso, lateral y medial a la carótida, región celar. Y miren después, al entrar, ustedes pueden observar aquí la carótida, el trayecto de la carótida dentro del seno cavernoso, medial al seno cavernoso, el compartimiento medial, el compartimiento lateral, y en este caso la carótida acá y el compartimiento superior. Es decir, podemos nosotros, a través de la cirugía endoscópica, hacer una extensión dentro del seno cavernoso a varios de los compartimentos, inferior, lateral, medial, superior, del seno cavernoso, tomando como referencia siempre a los elementos anatómicos ya antes mencionados. Realmente la cirugía endoscópica de la región celar y de la región paracelar es una cirugía vascular, porque la carótida es la que se encuentra como una referencia en relación a todos los elementos anatómicos. Y miren aquí la carótida, y lateralmente podemos ver en este compartimiento superior, y este es el compartimiento lateral. Y miren ustedes, ¿por qué la importancia de todo esto? En un estudio multicéntrico de 7.160 pacientes operados por vía endoscópica endonasal, hubieron 28 casos de ruptura de carótida. Es decir, la incidencia es de 0.4%. ¿Qué repercutió para que haya eso? Factores anatómicos, pacientes de edad avanzada, ateroscleróticos, variantes anatómicas, involucramiento patológico como caso de los meningiomas, o tumores adenomas fibrosos, factores quirúrgicos, si no haces un protocolo adecuado con toda la tecnología, o por lo menos de una manera adecuada para poder hacer la técnica quirúrgica. El bienestar mental y físico del cirujano era inadecuado en 4 casos. La imagen subóptima, si no tienes una buena definición. La lesión de la arteria carótida se asoció con el uso de instrumentos eléctricos o afilados. Es decir, hay que siempre considerar, como el drill, dónde más se puede romper la carótida. En la región de la carótida paracrival con menos frecuencia. En esa zona clinoidea es donde puede romperse. Ahí se puede romper. En el seno cavernoso, cuando se involucra tumor dentro del seno cavernoso, también puede ocurrir eso. Sobre todo en los pacientes reoperados, o que ya recibió radioterapia cuando son los tumores de hipófisis. Eso está bien fibrosado. Y hemos tenido muchas ocasiones de pacientes con tumores muy fibrosados que difícilmente podemos hacer una resección completa por el alto riesgo, y a pesar que tenemos el doble y todo, por el alto riesgo de ruptura de arteria carótida. Hemos tenido casos de tumores de hipófisis, vamos sacando el tumor, vamos sacando, y vemos la carótida, cuando de pronto, lateralmente, un sangrado arterial. Un pequeñito sangrado arterial, pero no de la carótida, sino de una rama de la carótida. O bien, medialmente también, la hipofisis inferior, puede ser también la rama de Marconi, o la parte del clivus. Cuando usted drila el clivus y abre la dura madre, ahí también puede haber un sangrado arterial, no necesariamente de la carótida, sino de una rama, que es la dorsal media, que también puede sangrar ahí. Pero esos son sangrados pequeños arteriales. Aquí hay que temer el sangrado de la arteria carótida como tal. Conclusión y relevancia de este estudio. Encontró que los factores humanos se asociaron con lesiones intraoperatorias de la arteria carótida interna. Sin embargo, generalmente iban acompañados de otras deficiencias. Estos hallazgos sugieren que identificar los factores de riesgo es crucial para prevenir tales lesiones. Fase de resección tumoral. Características de los adenomas pituitarios, la mayoría son friables.
la mayoría de los casos no son agresivos ni invasivos. Ellos generalmente siempre van hacia los defectos durales naturales que hay. Por eso es que se meten al seno cavernoso, por eso es que se tienden supracelularmente a través del diafragma celular. El tumor él mismo crea la puerta de entrada. Eso es lo bueno de los tumores de hipófisis, en la mayoría de los casos. Que hay que observar la invasión del seno cavernoso, la arteria carótida, los nervios ópticos, identificar tempranamente el glándula pituitaria normal que hemos hablado, el diafragma celular, la extensión aranoidea, la irrigación del aranoide o extensión supracelular. Un caso de un microadenoma pituitario, un macroadenoma pituitario gigante, sobre todo para la extensión, para el abordaje extracapsular. Hemos separado la dura, como hemos comentado, hemos identificado, vamos a seguir un poquito adelante, estamos separando, vemos la cápsula del tumor, digamos, seguimos separando. Ese es otro detalle importante para los que hacen la parte de cirugía de hipófisis. No hay que ir y comenzar a succionar tumor por tumor. Cuando tenemos macroadenoma pituitario grande, tratemos siempre de primero aspirar la parte más inferior del tumor. Luego nos vamos hacia la parte que se ha invadido al seno cavernoso en el caso que se haya invadido. Porque sabemos que ahí no vamos a encontrar un plano de cribado. Eso nos hace una citorreducción y nos reduce el tamaño tumoral para que en la zona supracelular y en la parte donde no ha invadido, la cápsula nos permite irse separando progresivamente. Entonces, estamos aquí haciendo justamente el debulking interno. Miren cómo ya vamos identificando aquí posiblemente glándula pituitaria normal. Seguimos haciendo el debulking. Esto que ustedes ven acá ya comienza a ser parte posiblemente de la aracnoide. Ahí comenzamos a ver ya el aracnoide y vamos separando progresivamente. Pero miren lo que pasa aquí. Ahí nos da la impresión que ya hemos sacado el tumor, pero miren lo que sucede. Entonces, el diafragma es el primer obstáculo para sacar la parte supracelular. Entonces, vamos tratando de sacar. Es muy difícil coger la cápsula del tumor de hipófisis, pero hay que tratar de disecarlo en lo posible. Ahí lo vamos viendo. Vamos separando. Esta zona es la pared medial del seno cavernoso. Vamos viendo ya los nervios ópticos y vamos separando. Incluso estos tumores a veces se encuentran lateral a la carótida intracraneal o supracrinoidea. Vamos separando. Aquí está la carótida, en esta zona de acá. Ya la vamos a ver. Y aquí está, cercana hacia la área de la arteria carótida. Ya hemos retirado todo el tumor. Y esta es la cirugía, el control postquirúrgico. Una que usted puede ver antes, esta es la zona que estaba justamente lateral a la carótida. Hemos podido nosotros con esta vía llegar incluso a la extensión y la resección del tumor en esa zona. Pase de región tumoral para otro tipo de tumores como los craneofaringiomas, cordomas, meningiomas. Es un tema aparte hablar de cada uno de ellos, pero de forma general la estrategia siempre es la extendida, técnica microquirúrgica, disección interna del tumor como debulking, movilización de la cápsula en lo posible, sobre todo en los meningiomas, coagulación y extirpación de la cápsula restante, minimizar
el riesgo de lesión de estructuras importantes. ¿Qué tipo? Utilizar cánulas, generalmente tratar de utilizar cánulas de succión número 8 y número 6. Los tumores que son consistentes, que no nos permiten ser aspirados, utilizar el aspirador ultrasónico, sobre todo tomando muy en cuenta la identificación anatómica que tenemos alrededor del mismo. Ocasionalmente el tumor intracapsular puede ser troceado utilizando pinzas cortantes finas. El vaciamiento interno es importante. Debe de insistirse en que la tracción no debe de hacerse, sino disección. Este es un caso, miren, por ejemplo, de un craniofaringioma, en el cual lo primero que yo veo en el espacio entre el quiasma óptico y la glándula, que está aquí, es una gran calcificación del tumor. Tratamos de hacer disección, aspiración, no logramos. Aspirador ultrasónico tampoco lo logramos. Si no logramos sacar esta calcificación, no podemos avanzar hacia la otra parte del tumor. Entonces ahí lo que hacemos es utilizar el microdrill. Y el microdrill lo que hace es drillar la calcificación, haciendo hoyos para reducir el tamaño, disminuye el tamaño de la calcificación. La perforación a través de los corredores ensanchados ayuda a fragmentarlo. Usted permite o crea una superficie de agarre de la calcificación para poder disecarla y facilita la movilización de los nervios ópticos o del quiasma óptico. Voy a mover un poco esto para que vean. Ahí está, déjenme ver. Ahí está. Entonces, hay un momento dado en que tenemos que drilar esa calcificación. No nos queda otra alternativa, porque si no, no podemos avanzar. Seguimos. Ahí ustedes pueden ver cómo se ha hecho orificios y nos permite tener una superficie de agarre para poder disecarlo. Vamos separando progresivamente. De la cápsula ya hemos retirado el par de la calcificación. Ahí está, la misma calcificación pero en menor proporción, pero miren ustedes el tamaño de la calcificación. Y esta es una de las grandes dificultades que tenemos, incluso hasta por vía transcranial. Pero el mejor control que tú tienes por vía endoscópica es que estás frente al tumor. En cambio que por vía transcranial lo tienes a los nervios ópticos de las carótidas por encima y esa calcificación está abajo. Difícil poderla retirar de ahí. Seguimos con la porción friable, la cápsula. La cápsula del tumor en el tercer ventrículo, hasta hacer el retiro máximo posible. Aquí está en la resección antes y después de la cirugía. Pueden ver ustedes la resonancia y el paciente acá. Las técnicas de endoneurocirugía, las técnicas habituales de microcirugía. Esta es una disección extracapsular de otro caso de un macroadenoma. Asimismo, siempre la dura madre, identificar la cápsula del tumor. Esta es la dura madre que les dije yo que siempre hay que tenerla visualizada, el limbo dural del tubérculo celular. Si yo tengo que extenderme, corto para arriba, pero ya lo tengo ahí visualizado. Estoy coagulando ahí el seno intercavernoso. Vean ustedes cómo va el diafragma celular y eso nos impide observar en algunas ocasiones la región supracelular. Ahí vamos separando.
traccionar y disecar. No necesariamente luchar mucho en la tracción porque se rompe la cápsula. O pueden haber estructuras vasculares que la podemos lesionar. Seguimos sacando tumor. Miren cómo se va separando el tumor del diafragma. Y lo vamos sacando poco a poco. Vamos a seguir por cuestión de tiempo. Este es el antes, foto quirúrgica del procedimiento y la liberación de los nervios ópticos al final. Aquí lo podemos observar el parte del quiama, el nervio óptico de un lado, del otro lado. Y aquí tenemos el antes y el después de este caso. Este es otro caso, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a pasar de lado de la clasificación que ya hemos hablado. Otro caso supracelular, asimismo. Tumores a nivel de la rigor también por medio de esta técnica la podemos abordar. Ya hemos visto el caso del esteseneuroblastoma. Separando poco a poco, tratando de siempre tener tejido sano. En los casos de los carcinomas siempre hay que tratar de mantener un buen margen. Vamos a seguir. Una angiofibroma juvenil. Embolizar a estos pacientes, en la mayoría de los casos se lo embolizan previa a la cirugía. Esto es imposible sacarlo en una sola, tenemos que sacarlos, fragmentarlos, estos tumores. Generalmente siempre hay que tratar de lo que está más en la línea media, primero resecarlo, luego ir hacia la zona del clivo y posteriormente ir a la vía transmaxilar, por vía transmaxilar o hacia la zona de extensión transmaxilar o pterigomaxilar donde se encuentra el tumor. Y vamos separando progresivamente. Ya lo tenemos más controlado, una parte del tumor. Y aquí tenemos también el antes y el después, como pueden observar ustedes, ¿no? También podemos tener angiofibrimas juveniles recidivantes, como en este caso que operamos, el tumor. El antes y el después. Este es más frecuente en pediatría también, ¿no? O tumores, angiofibrimas que de forma híbrida operamos, vía transcraneal y vía endoscópica. Y miren la visión endoscópica aquí a través del cráneo hacia la fosa nasal. O a través de la nariz para ver un control de la resección completa por vía. Entonces, a veces tenemos que hacer la técnica mixta, híbrida. A través de la nariz visualizamos nosotros la parte extracraneal. Ahí. Entonces ya sabemos que hay una comunicación y hemos hecho una resección completa. Este es el antes y este es el después, como ustedes pueden observar. La posición, hay que tratar de hacer cambio de posición durante la cirugía para facilitar para la vía transcraneal o la vía endoscópica. Cordoma de clivus.
la técnica estándar, digamos, el abordaje estándar, como siempre, ampliar totalmente la zona. Cada una de estas patologías realmente es una conferencia aparte. No que les doy ejemplos de hasta dónde podemos nosotros avanzar con el proceso, con la cirugía endoscópica. Aquí estamos ya haciendo la vía transclival. Separamos el bloque infiltrado de tumor, vemos aquí el tumor y el clivo. Este es el aracnoide ya, tratamos de disecar el tumor que se encuentra adherido al aracnoide para tratar de hacer una resección completa. Ustedes tienen ahí el aracnoide. El cierre es muy importante en estos casos, la técnica de cierre. En algunas ocasiones el tumor puede infiltrar el aracnoide y desplazar al tronco cerebral. Tenemos un caso por ahí. Ya la visión total. Seguimos. Estas son fotos, el aracnoide después de la resección, el sexto par craneal emergiendo del tronco cerebral, el flan nasocectal para el cierre. Este es el antes y este es el después de la cirugía. Miren el desplazamiento del tronco cerebral y la reubicación luego del tronco después de hacerse la exéresis del tumor. El plan nasocectal. El plan nasocectal prácticamente vino a disminuir totalmente la incidencia de fístula. Lo que hay que tomar en cuenta, siempre preservar la arteria esternopalatina, la posición del flap tiene que tomarse en cuenta en relación al rostro estenoidal. Siempre acuérdense que el rostro estenoidal tiene que girar lo máximo y quede totalmente convexo para que cuando el flap caiga no se quede en una zona de presión sobre el rostro estenoidal residual que pueda quedar ahí. Tiene que estar convexo para de esa manera que descanse ahí. ¿Qué hace? Prevenir la fístula, protege la arteria carótida en radioterapia y una mejor cicatrización de la base de cráneo. No es solo el hecho de la fístula, sino que permite que la cicatrización, al ser un flap vascular, sea mucho más rápido. Posibles errores: rotación del flap, que el pedículo sea muy estrecho, taponamiento nasal extremo, que puede producir necrosis. Yo no soy muy partidario de las sondas Foley, porque la sonda Foley, al inflarlo, puede presionar mucho el flap. Y hay casos descritos de necrosis. O un flap muy pequeño. Componente principal, no vascularizado, como fascia lata, grasa se utiliza, vascularizado el flap, materiales adhesivos con fibrina, goma biológica, etcétera, materiales reabsorbibles. Drenaje lumbar, ya incluso en los transclivales no los estamos utilizando. Este es un flap libre de una fascia lata fijada en la mitad, y ustedes pueden observar aquí como una especie de hoja o el libro. ¿Qué hace esto? Una parte, esta parte de aquí, va intraduralmente. Está en la apertura de la dura madre y lo mete. Y esto, en cambio, va extracranealmente. Entonces, de esa manera se supone que hace un doble bloqueo ahí. Pero el problema de eso es que cuando tú colocas y comienzas a colocar otras cosas, otros materiales, a veces, si haces muy pequeño el flap, se te rebala y se te cae y se sale. Entonces, lo que nosotros hacemos es coger la poneurosis, la fascia lata, y junto con la fascia lata un botón de grasa. Pero no un botón de grasa aparte, sino que forme parte de la fascia lata. La grasa tiene una mayor capacidad de adherencia, de cerrar.
Y esta no se va a salir por el hecho de que está pegada a la fascia lata. Eso es lo que hacemos nosotros. Este es el flap, como se lo debe hacer. Hay muchas variantes del flap nasoseptal. Después de un tumor que sacamos del clivo, la basilar, grasa y el flap. Y utilizar siempre un material que sea biológico y compatible. Los materiales que son sintéticos tienen un gran problema. El gran problema de los sintéticos es que producen mucho proceso inflamatorio. La biodegradación llega hasta a veces hasta 6 meses. A veces hay pacientes que todavía tienen pedazos de